Buenos días, entonces el día de hoy pues vamos a ver el tema de regresión y de interpolación, ¿cierto? Es bastante sencillo, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es regresión, ¿cierto? Vamos a ver que pues todo eso es lo mismo, ¿sí? Y luego el tema de interpolación. Bueno, en el tema de interpolación sí hay un poquito más de fórmulas y de conceptos que hay que tener presentes, pero realmente es lo mismo, bueno, lo mismo. Bueno, muchachos, resulta que cuando ustedes están tomando un experimento, están haciendo un experimento, ustedes toman un conjunto de datos, ¿cierto? ¿Qué se busca con ese conjunto de datos? ¿Qué se busca con un conjunto de datos que ustedes toman? Listo, gracias. ¿Qué se toma hacer, muchachos? ¿Qué se busca hacer? Alguien que me cuente. Aproximarlo a un modelo, ¿cierto? ¿Y ese modelo qué es? ¿Una qué, muchachos? Una ecuación, ¿cierto? Pues es lo que uno normalmente hace, ¿sí? Entonces uno trata de ajustar un conjunto de datos, un conjunto de medidas que uno ha tomado a un modelo que es una ecuación, un conjunto de ecuaciones. Ahora, el modelo, ¿cierto? Representa la tendencia, en el caso de regresión, ¿cierto? Una ecuación representa la tendencia de esos datos, o sea, qué tipo de función se aproxima, y la interpolación, ¿cierto? Es cómo predecir los datos que están entre las medidas. ¿Sí ven la diferencia? La regresión es para mirar a qué tipo de ecuación o modelo se ajusta un conjunto de datos. Ese, pues evidentemente va a presentar un error. Y la interpolación es tratar de ver, de predecir los datos que están entre un conjunto de datos ya tomados, ¿sí? Entonces, por esa razón, la interpolación no contiene un error. ¿Por qué? La regresión se hace para todos los datos, ¿cierto? Entonces, es decir, no, esto se ajusta a una cuadrática, esto se ajusta a una exponencial. Y en el caso de la interpolación, vamos a predecir es la función que está entre un par de puntos, ¿sí? ¿Sí me entienden allí? Esa es la diferencia entre los dos casos, entre interpolación y regresión. ¿La regresión qué es entonces? Muchachos, sin leer. ¿La regresión qué es? Muchachos, ¿qué es regresión? Exactamente. ¿Qué es regresión? Es encontrar la ecuación que representa la tendencia o representa los datos de un conjunto de datos. Y ahora, ¿qué es interpolación? Dado un conjunto de datos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que no te escuché. Dado un conjunto de datos, ¿qué? Predecir otros datos, ¿cierto? Predecir otros datos, ¿sí? Listo. Entonces, esta se hace punto a punto. Es básicamente dibujar qué línea o qué, si digamos entre un par de puntos hay una lineal, hay una cuadrática. Eso es lo que se busca con interpolación. Son dos cosas muy diferentes, ¿listo? Entonces, muchachos, bueno, aquí venimos con la introducción. Entonces, miren lo que hace la regresión. Es predecir qué función P función representa un conjunto de datos. ¿Y qué es la interpolación? ¿Qué diferencia ven? Es mirar qué datos, o sea, predecir qué datos existen a partir de un conjunto dado. ¿Sí lo ven allí? Miren que la interpolación no tiene error. La interpolación no tiene error. La interpolación al final les da una función compleja que pasa por todos los puntos. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, por ejemplo, dado un conjunto de observaciones, ¿cierto? X, N, Y, N, ¿cierto? Se busca obtener la línea recta que siga la tendencia de los puntos. A esto se le conoce como una regresión lineal. Entonces, para la regresión lineal, ¿cierto? Yo voy a suponer que Y, ¿a qué es igual? Los puntos Y son igual a 1 sub 0 más
a 1x más un error. ¿Sí? Siempre va a haber un error. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi trabajo, muchachos? Hallar, ¿qué creen que hay que buscar? Hay que hallar A0 y A1. De tal manera que, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos minimizar? Que el error sea mínimo, ¿cierto? Buscar que el error sea mínimo. ¿Sí? Bien. Entonces, el error puede verse, pues, despejando como y menos el, este es el modelo. Y, o sea, el valor de y menos el modelo, ¿sí? Que es la ecuación lineal. Entonces, muchachos, vamos a ver cómo tomar ese error, ¿cierto? Entonces, muchachos, supongan que ustedes han tomado estos 4 puntos, ¿listo? La observación les dio estos 4 puntos, ¿sí? ¿Estamos ahí? Entonces, este es el primer punto, este es P1, este es P2, este es P3 y este es P4. Si realizamos una regresión lineal, podríamos obtener una recta así. O podríamos obtener una recta así. ¿Estamos ahí? Sí, podríamos obtener una recta así o una recta así. Entonces, yo les hago la pregunta. Si yo tomara el error, ¿cierto? Si yo tomara el error, bueno, este es un conjunto de ecuaciones. Entonces, muchachos, si yo tomara el error como la diferencia absoluta entre el valor observado y el valor estimado, ¿cómo sacaremos el error de aquí? ¿Cuál sería el error de este punto, muchachos? El error de este punto. ¿Cuál sería el error de este punto, muchachos? El error de este punto es 0. ¿Por qué es 0? Pues porque pasa exactamente, la línea pasa por el punto, no hay error. ¿Estamos ahí? ¿Qué pasa con el error de este punto? ¿Cuál sería? 0 también. ¿El error de este punto cómo sería? Aquí está de 4 a 2. ¿Cuánto sería el error aquí? 2. ¿Y cuánto sería el error aquí? 2. ¿Cuánto nos daría el error? 4. ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Sí lo ven? Vamos con el error de este punto de acá, ¿cierto? ¿El error aquí cuánto es? ¿El error aquí cuánto es? ¿El error aquí cuánto es? 2. ¿Y el error aquí cuánto es? También es 4. ¿Y cuánto sería el error aquí? 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, que aquí está, véanlo acá. Este es el error que está acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el error, la diferencia absoluta como error, pues nos darían esos valores. ¿Sí? Y ahorita les explico por qué problema habría con eso. ¿Qué pasaría, muchachos, si uno tomara el error al cuadrado? ¿Sí? El error al cuadrado. ¿Cuánto es la diferencia acá? 1. ¿Cuánto es la diferencia acá? La diferencia acá 1 y la diferencia acá 1. Si tomo el cuadrado de cada uno de ellos me daría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. Entonces yo les pregunto en estos casos, ¿qué pasaría si yo tomo el error al cuadrado? ¿Cuánto me daría? Aquí la diferencia es de 2, lo leo al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. Me daría 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto hay el error? Pues 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Perdón, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Más 4, 8. ¿Sí? Son medidas del error, muchachos. Hasta ahora no he dicho nada extraño. ¿Sí? Entonces, antes de entrar ahí, ¿cierto? Hay varias formas de tomar el error, ¿cierto? Hay varias formas de tomar el error. Yo podría tomar el error absoluto. Miren acá. Podría tomar el error normalmente, ¿sí? Sin valor absoluto. ¿Qué pasa? Si yo tomo el error acá, ¿cierto? ¿Cuánto es el error aquí? Observen. ¿Cuánto? Digamos, error con el error normal. El error pues con diferencia. ¿Cuánto me da la diferencia? Sería valor real menos valor encontrado, ¿cierto? ¿Estamos ahí? ¿Cuánto es la diferencia entre valor real y valor encontrado aquí en este punto 1?
¿Valor real cuánto vale? Muchachos, ¿cuánto vale el valor real acá? 4. ¿Cuánto fue el valor encontrado? 2, mírenlo acá. Entonces, ¿cuánto me da la diferencia? 2. En este punto P2, ¿cuál es la diferencia entre valor real y valor encontrado? 0. ¿Por qué es 0? Porque la función pasa por el punto. Bien, vamos para P3. ¿Cuánto es la diferencia entre valor real y valor encontrado? 0. Bien, y en el caso de P4, ¿cuánto es el valor real? 2. ¿Y cuánto es el valor encontrado? 4. 2 menos 4, ¿cuánto da? Menos 2. Y me está dando 0. ¿El error? ¿Y el error es 0? Sería una buena... Está diciendo que está bien. ¿Eso está bien? No. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, con el problema de tomar errores negativos? Si usted toma la diferencia neta como error normal, ¿qué pasa con tomar errores negativos, muchachos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ven? ¿Qué ven, muchachos, ahí? Que me dio el error 0, ¿cierto? Entonces errores positivos se restan con errores negativos, ¿sí? ¿Y eso es válido? No. Entonces, por lo tanto, aquí sugieren tomar un valor absoluto, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Nosotros tomamos el valor absoluto, ¿cierto? Y pues nos dio valores positivos de error. Y luego por acá me dicen que ajuste al, que tome el error al, ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Que es el que vamos a usar, ya les explico por qué. Resulta, muchachos, que yo podría tomarlo, ¿cierto? Muchachos, el error mínimo, ¿cierto? La sumatoria de los errores al cuadrado mínimo debería ser también el mínimo de la sumatoria de las diferencias halladas al cuadrado. Vamos a eso. Si nosotros tomamos como el error al cuadrado, la diferencia al cuadrado, ¿cierto? ¿Yo qué quiero hacer con los errores en cada uno de los puntos? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué quiero que pase, muchachos? Entonces voy a empezar a hacer dedo porque están demasiado callados hoy. Entonces, la chica de rosado. ¿Yo qué quiero que pase con el error? Usted tiene un conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué quiero que cumpla la función que prediga esos datos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué busco minimizar? El error, ¿estamos ahí? Pero en el error en todos los puntos. Yo quiero que el error sea el mínimo en todos los puntos. Recuerden que yo tengo un conjunto de datos. O sea, yo quiero que el error aquí, más el error aquí, más el error aquí, más el error aquí sea el mínimo posible, ¿cierto? Entonces, muchachos, cuando yo quiero encontrar el mínimo de una función, ¿qué hago? Derivo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la función de valor absoluto? ¿Esa función es derivable en todo su dominio? No, no es derivable en x igual a 0. ¿Sí recuerdan eso? Que el valor absoluto no era derivable. Entonces el valor absoluto yo no puedo operarlo. Por esa razón se utiliza el valor elevado a la diferencia elevada al cuadrado. Porque ¿qué pasa con la diferencia elevada al cuadrado? ¿Qué pasa con x cuadrado? Yo lo puedo derivar y ¿cuánto me da? Pues 2x, ¿sí? ¿Ya está ahí? ¿X cuadrado es derivable en todo su dominio? Sí. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Antes de entrar acá, entonces yo quiero, pueden ignorar ese mínimo SR. Miren acá. Yo quiero que la sumatoria de las diferencias al cuadrado sea ¿qué? Mínima, ¿estamos ahí? ¿Qué es el error al cuadrado? La diferencia elevada al cuadrado. Entonces, la muchacha de azul de allí, explícame este Yetsui, ¿quién es? Sí, ¿quién es Yetsui? Son los valores que tú tienes tabulados. Tú tienes X y Y, ¿cierto? Entonces, para un valor de X, hay un valor de Y dado. Por ejemplo, si usted está haciendo Y igual a X cuadrado, por ejemplo, si X vale 2, ¿cuánto debe valer Y?
si y es igual a x cuadrado, si x es igual a 2, y debe valer 4. ¿Estamos ahí? Vienen por parejitas. X y y, que es lo que quizás están perdidos. Entonces me devuelvo. Yo tengo un conjunto de, ¿qué? Observaciones. Supongan que es una variable, un resultado. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber, para un X dado, por ejemplo, usted tiene una máquina que tiene una presión de entrada y tiene una presión de salida, supongamos. Y yo quiero el modelo que me representa ese cambio de presión. Entonces, yo sé que hay una presión de entrada, ¿cierto? Y tomo la presión de salida. ¿Qué es lo que conecta esas dos variables? Una ecuación o modelo matemático. ¿Estamos ahí? Vale, espero me hayan entendido así. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Yo quiero el mínimo del error al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el error? ¿Cómo es el error? El error son las diferencias elevadas al cuadrado. ¿Cómo es la diferencia? El valor de y menos el valor predecido de la función con ¿quién? Con x. Recuerden que estamos haciendo una regresión lineal. Recuerden que es y igual a ¿qué? A sub 1x más a sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Y la diferencia de eso es el error, ¿sí? Si y no es exactamente, pues la diferencia es el error, que es esto. Entonces, muchachos, yo quiero que la sumatoria de errores, o sea, quiero que el error en el primer punto, más el error en el segundo punto, más el error en el tercer punto, más en el error en el enésimo punto, sea el mínimo. ¿Y yo cómo tengo el mínimo? Derivando. Entonces, por eso se hace la derivada. Entonces, aquí viene un cuento. Yo quiero hacer la derivada, quiero hallar a quién, a sub 0 y a sub 1, que son los parámetros de quién, de la ecuación lineal, correcto. Entonces yo derivo parcialmente con respecto a sub 0 y derivo parcialmente con respecto a sub 1. ¿Estamos ahí? Obtenemos un sistema de dos ecuaciones de dos incógnitas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Como yo quiero que el error sea 0, ¿cierto? Miren qué pasó con el error. ¿Con qué lo reemplacé? Con 0, porque yo quiero que el error sea 0. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa? Yo igualo a 0 y este 2 que multiplica aquí, ¿qué puedo hacer? Yo lo puedo obviar. ¿Por qué? Porque pues si multiplico a ambos lados por menos un medio, 0 por menos un medio, ¿cuánto da? 0. Y menos un medio por menos 2 da 1. ¿Ven lo que hicieron aquí? ¿Ven lo que hicieron aquí, muchachos? Entonces, ¿qué pasa? La suma, como esto es una suma, entonces yo puedo decir que esto es la sumatoria de y menos la sumatoria de sub 0 menos la sumatoria de sub 1 por x1. ¿Estamos ahí? O sea, esta sumatoria, muchachos, ¿sí entienden esta notación? Esto es una suma, es una forma de representar una suma, ¿sí? Por propiedades de la suma, yo puedo separar una sumatoria por cada uno de los términos. Es totalmente válido. Entonces, miren de aquí a lo que llegamos. Llegamos a este sistema. La sumatoria de la y menos la sumatoria de sub 0 menos la sumatoria de sub 1 x1 igual a la sumatoria de xi por y sub i menos la sumatoria de sub 0 por x sub i menos la sumatoria de sub 1 por x sub i al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos ahí, muchachones? ¿Saben de dónde salieron esas derivadas parciales? ¿O no? Recuerden, muchachos, que quiero el mínimo del error al cuadrado, ¿sí? Del error, pues, de la diferencia al cuadrado. Que esto es igual al mínimo de ¿quién? El error total sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ¿quién? De sub i menos el modelo, que sería quien acompaña a x menos la independiente elevada al cuadrado. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿a quiénes yo quiero hallar? Yo quiero hallar a sub 1 y quiero hallar a sub 0, porque son son los parámetros del modelo lineal, ¿sí? Una ecuación, por ejemplo, 5x más 8.
5 sería a sub 1 y 8 sería a sub 0. Eso es lo que yo quiero hallar, esa ecuación lineal que pasa por ahí. ¿Qué pasa, muchachos? Si yo derivo esto, ¿cierto? Yo lo derivo normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo derivo esto, se aplica regla de la cadena. Entonces vamos a derivar con respecto a la primera variable, la derivada de esa función, ¿cierto? Vamos a derivarlo por A1. Uy, qué pena, ese menos no hay. Entonces, ¿qué pasa? Si hago esa derivada parcial, entonces empecemos. Este Yetsui, ¿cómo es? Perdón, todo esto toca aplicarle regla de la cadena. Entonces, ¿qué pasa? Yo bajo el 2. Cuando bajo el 2, ¿cierto? Me da 2 factor de la sumatoria, lo mismo. Igual a 0 hasta n de ¿qué? Sub x menos a sub 0. Normal. Luego por la derivada de adentro. Como estamos con A1, esto es una constante que nos queda. Por menos x, y esto también es considerado constante. ¿Ya ven de dónde sale el menos 2? Ahora, ¿cómo sería la derivada del error con respecto a la otra variable? A sub 0. De mismo, aplicamos regla de la... Debemos aplicar regla de la cadena. Y nos da... parece que no... Control C, Control V. Entonces, pues da esta misma vaina. Pero, lo interno derivado por A0, ¿qué me da? Menos 1. Recuerden que en las derivadas parciales es muy fácil. Consideramos lo que no es de nosotros constante y suerte, se fue para 0. Entonces, nos queda solo este término, menos A0. La derivada de eso, pues da menos 1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? De ahí salió eso. Ahora, muchachos, ¿yo qué hago? Yo puedo, pues, aplicar las propiedades de la suma. Bueno, yo posteriormente quiero que esto sea igual a ¿qué? A 0. Busco el mínimo del error. El mínimo de la función del error es cuando la derivada es igual a 0. Eso se acuerdan de cálculo 1, ¿no? Aplicaciones de la derivada. La derivada, muchachos, la derivada de cuando la derivada de una función es igual a 0, ¿en dónde estamos? ¿En un mínimo o en un máximo? En este caso en un mínimo, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Ahora bien, yo, como sé que esto es 0, entonces ¿qué me da? 0 es igual a ¿qué? A la sumatoria desde igual a 1 hasta n de quién? De y. Menos la sumatoria de igual a 1 hasta 0 de quién? De a sub 1x, ¿cierto? Ah, perdón. ¿Saben qué me faltó ahí? Me faltó multiplicar por x. Entonces, y sub i por x sub i, a sub 1 por x sub i elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos, ¿qué? Menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de quién? A sub 0 por x sub i. La segunda, ¿cómo me da? 0 es igual a ¿qué? De igual a 1 hasta n de y menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de quién? De a sub 1 por x, buenos días, menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de quién? De a sub 0. ¿Qué hemos obtenido aquí, muchachos? Un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Muchachos, dado que conocemos y y x, ¿sí los conocemos o no? Sí, porque son nuestro conjunto de datos. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los términos independientes aquí? Entonces ustedes me van a decir, voy a ponerlo en altura mayor. Entonces, muchachos, los mayores aquí son, perdón, los independientes son estos dos. ¿Estamos ahí? Entonces esto me va a dar lo siguiente. Entonces yo soy de perezas. Entonces, lo que hay que hacer aquí, muchachos, es lo siguiente. Voy a borrar estos ceros. ¿Y qué creen que voy a hacer? ¿Esto cómo pasa al otro lado? Negativo, ¿estamos ahí? ¿Esto cómo pasa al otro lado? Pasa como negativo, ¿cierto?
Muchachos, ¿y luego qué hago? ¿Qué creen que se puede hacer con esos signos menos? Multiplico todo por menos 1. Entonces estos signos menos se van y esto me queda como un signo de más. ¿Estamos ahí? Esperen un segundo. Entonces esto queda igual. ¿Y qué resta? Y muchachos, esto me da finalmente una matriz de la siguiente manera. El primer término sería, este es A1 y este es. Esto me da la siguiente matriz. A1 igual a 0, ¿cierto? Miren lo que me da acá al final. Entonces, ¿quién está multiplicado por A1 acá? Esto, ¿no? Miren muchachos, ¿y qué hago con A1? Pues A1 ya está ahí. X sub al cuadrado. ¿Me siguen ahí? El segundo término, ¿por quién está multiplicado? Uy, no debe haber borrado eso. Esperen. Esperen muchachos, ya lo he copiado. Bueno, dejemos la pereza y lo copio. Entonces el primero es, ¿quién está multiplicado por A1 en la primera ecuación? Y igual a 1 hasta n de x sub al cuadrado. Y este segundo término que lo acompaña, ¿quién? A sub 0. Entonces sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de ¿quién? De x sub i. Luego, ¿qué pasa acá? Sumatoria de igual a 1 hasta ¿quién? Hasta n de... aquí hay un error, ¿no? Ah, no, está bien, ¿no? Sí, está bien. X sub i, la sumatoria de igual a 1 hasta n de ¿quién? De 1. ¿Estamos ahí? Muchachos, si ustedes suman 1 n veces, ¿cuánto les da? N. Entonces esto se puede reemplazar sencillamente por n. Si usted suma 1 n veces, ¿cuánto les da? N. Y posteriormente acá nos quedan estos otros dos términos, que eso sí les voy a hacer algo de pereza. Entonces, muchachos, ¿qué nos salió ahí? Nos salió una de dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué debo hacer para solucionar eso? Una vez que tengan los datos, ¿qué pueden hacer? ¿Se acuerdan de álgebra lineal? Dígame. Sí. En este caso lo que pasa es muy buena pregunta. Lo que pasa, ya te tengo la respuesta. Lo que pasa es que esto es una función estrictamente decreciente. Si lo ves acá que hay menos y menos. Como la función es estrictamente decreciente, nosotros tratamos la función cae. Nosotros estamos en este lado. O sea, haz de cuenta que nosotros iniciamos con un error por acá. ¿Qué pasa? La idea es llegar hasta ese punto. O sea, digamos que este es 0 y este es A1. ¿Estamos ahí? Entonces, como nosotros estamos ubicados por acá, la idea con este método de derivación es hallar este punto acá. Nosotros estamos en el lado que es estrictamente decreciente. Esa es la respuesta que te puedo dar en esa pregunta. O sea, como la función, observen que es estrictamente decreciente, ¿lo ven? A medida que aumentamos a 1 y a 0, ¿qué pasa con este valor? Se va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, mediante el método de derivación, nos acercamos a este mínimo. O sea, nosotros estamos en el lado que el error es decreciente. Esa es la respuesta. Entonces, muchachos, sí, lo veo con cara, pero bueno. ¿Sí o no? Más o menos. Bueno, muchachos, ¿qué obtuvimos acá? Un sistema de dos variables y dos variables, dos ecuaciones. ¿Qué hacen ustedes para solucionar este sistema?
¿Qué deben de hacer? Mediante Gauss Jordan, ¿se acuerdan de Gauss Jordan? Que es despejar dejar o sea, aplicar fila, sumar fila fila por factor, dejar una variable en cero. O sea, lo que uno hace es que al final esto aquí queda un cero y ya uno despeja, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a aplicar un ejemplo. Bueno, aquí hacen los despejes y todo el cuento. Entonces vamos a aplicar este método con estos valores, ¿listo? Vamos a resolverlo. Entonces nosotros tenemos, esperen, yo bajo ese sistema. Yo tengo el siguiente sistema. Estoy acá. Bueno, este es un problema. Aquí, ¿qué diría? Nueva página, ¿no? Entonces, vamos a mapear estos errores, X y Y, que son estos los que tenemos. Vamos acá. Vamos a copiarlos. Y aquí vamos a pegarlos. Listo, muchachos. Estos son los datos que nos da. ¿Cuántos son las sumatorias de los X? ¿Cuánto me da sumar X? Pues 10 más 20 más 30 más 40 más 50 más 60 más 70 más 80. Eso es 30, 60, 100, 150, 210, 280, 360. Y estos son los Y's. Entonces la sumatoria de los Y es 5.135, que no la quiero hacer. Bien, muchachos. Ya tenemos este y este. ¿Qué nos falta hacer? Las de X elevada al ¿qué? Al cuadrado, que lo hacen aquí, ¿sí? ¿Cuánto da? Las sumatorias de X sub I elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? 20.400. Y luego la sumatoria de X sub I por Y. ¿Qué es eso? Multiplicar cada X y por Y. 10 por 25, ¿cuánto da? 250. Y lo sumamos y nos da 312.850. Esta es la sumatoria de X sub I por Y. Esperen, corro eso. La sumatoria de X sub I. La sumatoria de X sub I por Y. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente reemplazamos. ¿Cuánto me da la sumatoria de X sub I al cuadrado? 20.400. Sumatoria de X sub I. 360. Sumatoria de X sub I, 360. ¿Y cuántos datos hay? El N. 8 datos. Entonces, por A1, por A0, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? ¿Cuánto es la sumatoria de X sub I por Y? 312.850. ¿Cuánto es la sumatoria de los Y? 5.135. ¿Ustedes cómo resolverían este sistema? ¿Qué tendrían que hacer? Entonces, yo cojo la primera fila y se la resto por un factor por la segunda, ¿cierto? Para que aquí me quede un 0. Entonces voy a ampliar la página. No sé si recuerdan este método, muchachos. Entonces vamos a aplicar algo de álgebra. 20.400, 360, eso va a quedar igual. Ad sub 1, ad sub 0, esto queda exactamente igual. 312.850. Entonces, ¿aquí qué va a quedar? Aquí qué va a quedar un 0. ¿Por qué tuve que restar? ¿Por qué tuve que sumarlo? Por menos 20.400, menos 360 dividido 20.400, ¿sí? Si yo multiplico 20.400 por esto y lo sumo, pues me va a dar aquí 360 menos 360. ¿Cuánto sería en este caso? 360, ahí toca operarlo por fracciones, pero vamos a hacerlo. Entonces sería 8 menos 360 al cuadrado dividido 20.400. Para hacerlo más fácil, ¿cuánto es 8 por 20.400? Entonces vamos a hacerlo.
0, 0, 8 por 4. 32 y llevo 3. Y 8 por 2. 16. Sería 163.200, ¿me equivoco? ¿Cuánto es? ¿Sí? Ah, bueno. Dividido 20.400. ¿Cuánto les da esa resta, muchachos? 136.200 menos 360 al cuadrado. ¿Cuánto les da esa resta, muchachos? 33.600 dividido 20.400. Si simplificamos esa cifra, ¿cuánto nos da? Solo puedo ir entre 100, da 336 dividido 200. ¿Cómo? 28 sobre 16, gracias. 17. 28 sobre 17. Listo. Entonces aquí obtengo un 28 sobre 17. Ahora bien, viene la otra. 5.135 menos 312.850 por 360 dividido 20.400. ¿Cuánto da 5.135 por 20.400? Para dejarlo pues directo. ¿Cuánto da? Me dicen durito que estoy medio solo. 5.135 por 20.400. Normal. No. 5.135 por 20.000. No, qué pena. Qué pena, me equivoqué. 5.135, sí, por 20.400. ¿Cuánto da? Creo que voy a tener que hacer. Es que era muy grande. Entonces, voy a hacerlo aquí en un momentico. 5.135 por 20.400. Bueno, deja el número. Aquí voy a copiar. Copiar valor mostrado. Entonces voy a colocarlo acá. Dividido 20.400. ¿Estamos ahí? ¿Cuánto me da esta resta? Entonces voy a hacerlo. Menos 360 por ese numerote. Por 312.850. No, si les da eso, me confirman, muchachos, por favor. 787.000. ¿Les da eso, muchachones? 7.872.000 negativo. ¿O les da otra cosa? Bueno, la busco mi calculadora porque estoy dudando de esas cifras. No trajeron calculadora. Para el examen les toca. No se les olvide. Ahí los regaño. No mentiras. 104, 754, 3 ceros. Ahí, no, me da otro valor. Muchachos, ¿me confirman si les dio esto, por favor? Para no equivocarme. 10 millones 32.000. ¿Estamos ahí? ¿Cuánto da dividido 20.400? Me da 8.360 dividido 17. ¿Les dio eso? En fraccionarios. Presionen este botoncito que dice ABC y los convierte en fraccionarios. ¿Sí les dio eso? ¿Cuánto les dio? En fraccionario. Voy a volverlo a hacer. ¿Cómo? 9.300 ¿qué? 93.985. ¿Sí les dio así? ¿O el valor que yo tenía? ¿Tampoco? 104, voy a volverlo a hacer. 754, 3 ceros, menos 312.850
12.850 por 360 me da... Ay, me da el valor que yo tenía. No estaba bien al principio, muchachos. Tan malvados. Muy malos. La maldad, de razón, cuando sean profesores. Menos 787, 2, 3 ceros, dividido 20.400. Y eso lo represento como... Ay, de razón. Y esto lo represento, dividido 20.400. 6.560 dividido 17, ¿les dio eso? Ahora estamos bien. 6.560 dividido 17. Entonces, muchachos, ahí ya podemos saber algún valor, ¿o no? Sí. 28 sobre 17 por A0, ¿cuánto da? En la primera ecuación que nos sale es 28 sobre 17 por ¿quién? Por A0 es igual a ¿qué? 6.560 sobre 17. ¿Cuánto es A0? 6.560 dividido menos, sí. Menos 6.560 dividido 28. Queda menos 1.640 dividido 7. ¿Les dio eso? Entonces, ¿qué ya hallamos ahí? A0. ¿Qué me falta ya? A1. ¿Cómo es la ecuación de A1? A1 me dice lo siguiente. Vamos con 18 centímetros de altura. Entonces, ¿qué me dice A1? Entonces, vea, 20.400 por A1 más 360 factor de menos 1.640 menos 1.640 dividido 7 es igual a ¿qué? 312.800 850. Entonces mi trabajo ahora es hallar A1. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cuánto me da A1? A1 sería, vamos a resolver estos dos. Eso se suman 360 por 1.640 dividido 7. 312.850 menos 360 por 1.640 dividido 7. Esto no... Me va a tocar multiplicarlo por 7. Esta vaina por 7. 312.850 por 7 me da... Voy a cambiar este valor. 2.1899.950. 2 millones, ajá, dividido 7. Y esto lo resto, ahora sí tiene sentido. Y ahora lo sumo. 360 por 1.640. Me da 2.780.350 dividido 7 por 20.400. ¿Sí llegaron a eso? Muchachos, ¿qué hice ahí? Convertí todo dividido 7. ¿Sí? Pues para operar más fácil. No me gusta a mí la verdad no me gusta trabajar mucho con decimales. Prefiero trabajar es con fraccionarios. Miren a ver si les dio eso. Sigo operando. 780.350 dividido 7 por 20.400. Y en total me dio 3.271 dividido 168. ¿Sí les dio así, muchachos? ¿Lo están haciendo? Verifiquen, porfa, porque ustedes saben que yo me equivoco mucho. No hay premios ni nada, pero pues, verifiquen. No, yo intenté ahora y no pude. Perdí como 15 minutos.
Me avisan si alguien lo tiene. ¿Sí les dio? ¿Lo mismo? Vale, muchachos. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, sentimientos? ¿Comentarios? ¿El muchacho? Bueno, son dos muchachos de gorra, ¿qué dicen? ¿Todo bien? Vale, el método, muchachos, sigue siendo el mismo siempre.